Bueno, muy buenas noches. Son las 18:07. Les comento que hoy más que nunca arrancamos, o sea, no arrancamos, nos conectamos puntualmente, solamente Esther y yo. Al rato se conectó Ramón y después se fueron sumando los que están ahora conectados, que no son tampoco demasiados. Y nuestra primer gran conversación fue la de los signos zodiacales. Hasta que llegó Fátima y ahí se puso más seria la conversación. ¿Verdad? Le retó a todos los que creen en los horóscopos y estupideces similares y puso en orden la casa y ahí nos decidimos, bueno, vamos a empezar la clase. No, así fue. A ver si alguien me desmiente acá. A ver, alguno de los presentes, ¿no fue así acaso? ¿Viste que no fue así? Ah, no, vaya, fue, ya poco, ¿fue así o no fue así? Dígame, a ver. No fue así. Porque tampoco nadie está argumentando a tu favor, Fátima. El silencio otorga, ¿no? Y bueno, y otorga a mi favor o a tu favor. Ahí está No, a mi complicado. favor, ¿Cómo que porque a el tu que favor? lanzó la primera pregunta fuiste vos. Y es por eso el que calla otorga, es que te está dando la razón el que se calla. Ay, 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 no, hombre. No, Yo la bueno, única pregunta que hice fue, ¿cómo ustedes van a creer a estas alturas en los signos zodiacales? Eso fue lo bueno, único que viste. pregunté. Bueno, entonces queda ahí grabado que efectivamente eso fue lo que ella dijo y está. Bueno, entonces, sigamos. Voy a compartir aquí pantalla. Les venía relatando dónde estábamos y luego hicimos una revisión de en dónde estamos hasta ahora, ¿sí? Se supone que hoy es la fecha final de entrega de ítems y lo que estaba exhortándoles es a que si tienen alguna dificultad, por favor conversen con sus tutores o en todo caso comuníquense conmigo para no atrasarse demasiado. Venimos muy bien en nuestro calendario. Si ustedes tienen ahora sus ítems o si pónganle en el transcurso de esta semana o como mucho el jueves que viene tienen sus ítems, entonces estamos bien. Estamos todavía dentro de ese plazo. Pero si ustedes todavía ni siquiera seleccionaron su tema o todavía les falta la frase configuracional o si todavía les falta la tabla de especificaciones, ahí sí estamos un poquitito atrasados y les rogaría que se comuniquen para poder regularizar eso y ponernos al día con todo lo que avanzamos, ¿sí? Y les dije que la clase pasada ya habíamos hablado de evaluación de jueces, pero ahora voy a hacer una especie de repaso más pausado y vamos a concentrarnos en los índices psicométricos que se utilizan para la evaluación de jueces. Había comentado, pero eso todavía hay mucho tiempo para resolver, que probablemente la versión piloto del análisis, o sea, la versión ya final de lo que tenemos, vamos a procurar en lo posible, ya que vino Andrea Bernal, así todos calladitos. No, mentira. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Estaba diciendo que vamos a procurar, pero todavía tenemos tiempo para eso, en octubre, quizás antes, ojalá que antes. Si los ítems ya están pulidos, es decir, ya están revisados por los jueces, si ya se hizo la prueba de comprensión y se hizo la prueba piloto, entonces podríamos tener un solo cuestionario con todos los ítems que generemos aquí para poder realizar una evaluación con sinergia, ¿verdad? O sea, cada uno colabora con su compañero, no importa el tema que haya tomado, y entre todos tratamos de recoger la mayor cantidad posible de respuestas, y eso le va a dar un poco más de robustez, por decir así, a los análisis que vayamos haciendo con relación a la confiabilidad y la validez del instrumento. Bueno, entonces quiero que atiendan bien porque se supone que tenemos que realizar esta evaluación de jueces ya próximamente, ¿sí? Entonces, por favor, pongan mucha atención y todo aquello que no les quede claro, me lo preguntan. Yo ya les compartí a ustedes, creo que le pasé a Ceci y a Rocío, le pasé 2 artículos para que leyeran, ¿se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? Les compartí yo unos artículos sobre evaluación de jueces. Y también una parte del capítulo
el libro que estamos utilizando, sobre el cual se basan estas diapositivas, que hace una descripción sobre las características del juez, etcétera, etcétera, y cómo elegirlos, o no tienen eso. Dígame, Ana, sí o no. Entonces, si es que sí, ya no envío de nuevo. Y si no, les envío de vuelta. Profe, creo que sí, era modelo para física experto, guía para construir escalas y... Sí, tenemos todo el profe. Sí. Ok, perfecto. Aquí, por ejemplo, Sonia Riquelme me está indicando que ellos están trabajando su ítem en un documento compartido y me desafía algo. Si querés mostrar ahí en clase, no me... Vaya, vestille. No, ningún problema, nomás te dije. No, ahí me estás desafiando, ¿no? Acá estamos... No, pero acá dice que necesito acceso. No, y por eso tenés que pasarme tu Gmail y te doy acceso, pero no tengo tu No, correo. no, no, y te doy ahí, te puse solicitar acceso, te va a llegar un correo con mi dirección para que Ok. me habilites. Porque uso distintos correos. Tengo un correo que es específicamente de la facultad para estas cátedras. Bueno, muy bien. Mientras tanto, bueno, vamos a revisar acá lo de Sonia. Vamos a ver públicamente, vamos a hacer un comentario rápido y después ya vamos a empezar lo de evaluación de jueces. Lo que ustedes están viendo ahí es evaluación de jueces, ¿verdad? Bueno, voy a ir de vuelta atrás y vamos a ir de vuelta adelante a ver si me abre. Ahora sí ya me abre. Muy bien. Entonces voy a compartir esto. Está un poquito lento nomás. Acá dice frase configurativa y tabla de especificaciones. Y acá al lado está ítems. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, estoy trabajando, o sea, no sé si trabajando, pero aportando para un proyecto que consiste en elaborar ítems para el MEC. Y todo esto que estamos haciendo acá, no saben ustedes todo lo que se van a posicionar por delante de mucha gente que no tiene ni idea de en qué consiste esto de elaborar ítems a partir de una frase configuracional y de una tabla de especificaciones previamente definida. Bueno, muy bien. Aquí dice características cognitivas, afectivas y conductual. Disfruta, aprueba, rechaza, interviene, participa, ignora y pensamientos y creencias. Muy bien. Y luego habla de situaciones física, verbal o psicológica, sexual, económica o patrimonial. Y estamos hablando de actitudes hacia la violencia. Entonces está hablando de actitudes cognitivas hacia violencia física, verbal, sexual, económica y patrimonial. En general, para ustedes, que ya son expertos a esta altura, ¿les parece que está bien su tabla de especificaciones o no? ¿Qué les parece? Sí, profe. ¿O marcha Higo allá? ¿Sabes qué duda tengo, profe? ¿Te acuerdas que me habías recomendado abordar todos los escenarios, padres contra hijos, hijos entre sí, hijos contra padres? Eso no sé dónde meter y eso lo metimos dentro de los ok, ítems nada más, ok, bueno. pero así disperso. Ese es un problema que se suele plantear, el cómo armar una matriz cuando hay más de dos variables, ¿cierto? Eso no sé si le pasó a más de alguno de ustedes. ¿Cómo hago mi matriz, o sea, mi tabla de especificaciones cuando tengo más de dos combinaciones o de dos contenidos, digamos, dos fases de contenido? ¿No les pasó? ¿Les pasó? ¿O sí les pasó? Sí, nos pasó, profe. ¿A quién le pasó? A ver, no estoy viendo y a quién me dijo que sí. Yo te dije, profe. Regina, muy bien. Porque quiero, por más que no les haya pasado ahora, quiero que vean cómo solucionamos este tema armando la tabla, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en la frase configuracional y tenemos contenido 1. Vamos a tomar el ejemplo de Sonia, ¿sí? Ella planteó que la actitud tiene un componente cognitivo, un componente emocional y un componente conductual.
C2, que tiene que ver con la situación de violencia física, psicológica, sexual, económica. Bueno, no importa si hay más, vamos a simular más que son 4. Y vamos a suponer que hay un contenido, una faceta 3, C2 puse ahí, C3, que tiene que ver con los involucrados en la situación de violencia, que puede ser de pareja varón hacia pareja mujer hacia pareja varón, porque estamos midiendo las actitudes, ¿sí? Después tenemos a padre, a hijo, madre, a hijo, hija, ¿verdad? Después tenemos también la situación en la que un hijo puede agredir a su padre. Hijo. Y acá podemos simplificar nomás. Vamos a poner padre, madre, que digamos la situación de progenitora, hijo, padre, madre, y el otro va a Están ser... los abuelos y adultos ok, mayores. ok. Vamos a poner acá entonces hijo, hija a madre, padre. Acá podemos poner entonces nieto a abuelo, abuelo, abuela, abuela, abuelo a nieto, nieta, ¿verdad? Porque hablamos de violencia sexual, por ejemplo, puede haber un abuelo pervertido ahí, o un tío también, bueno. Vamos a dejar hasta ahí nomás porque es solo para el ejemplo, ¿sí? Con esto que vamos a hacer vos ya vas a saber cómo hacer, Sonia, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que si yo voy a combinar estos dos, no hay problema. Vamos a hacer lo que hizo Sonia, que vamos a poner acá cognitivo, emocional, conductual, y acá arriba vamos a poner físico, psicológico, sexual y económico. Pero ¿y cómo metemos eso? Esa es nuestra pregunta, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Profe, vos estás compartiendo esa parte, porque yo veo evaluaciones UAS nomás acá. Ah, por eso es lo que no nos entendíamos. A ver. Ahora recién se ve lo que compartí. Bueno, fíjense. Se entiende ahora. Tenemos 3 contenidos. Discúlpenme, tenían que avisarme ustedes que... Macanal, así por... Tenemos acá 3. Ustedes querían saber de qué es lo que yo estaba hablando, ¿verdad? Acá tenemos 3 contenidos, según el ejemplo de Sonia. Entonces en el contenido 1 tenemos conectivo, emocional, conductual. En el contenido 2 tenemos físico, psicológico, sexual, económico. Y en el contenido 3 tenemos, por ejemplo, padre, varón, par varón, o sea, pareja varón a pareja mujer hacia pareja varón. Tenemos padre o madre hacia hijo, hija, o tenemos hijo, hija hacia madre, padre. Tenemos nieto hacia la abuela o abuelo, y el abuelo o abuela hacia el nieto, ¿sí? O nieta. Y dijimos que podríamos pensar en otras combinaciones como tío, tía o familiar, digamos en segundo orden, consanguinidad, todo eso se puede plantear también. Bueno, el tema es que si yo les dije, podríamos hacer como Sonia, ponemos acá cognitivo, emocional, conductual, tenemos los 3 del C1, y después pondríamos acá físico, psicológico, sexual y económico del C2, ¿verdad? Pero no tendríamos lugar para meter eso. No sé si esta situación les parece familiar. ¿Cómo hacemos una tabla en ese sentido? Porque desafía un poco la lógica, ¿verdad? Entonces, una tabla de más de 2 dimensiones, esta sería una dimensión 1 y una dimensión 2, lo que hace es que se aniden las condiciones. Para el anidamiento, yo recomiendo que se anide el factor que tiene menos elementos. Entonces, les voy a mostrar. Voy a poner acá, este va a ser todo sobre C2.
C2 es físico, después está económico, etc. Y de físico vamos a incluir las actitudes o los posicionamientos cognitivo, emocional y conductual. Entonces ahí físico tiene 3 otra vez situaciones, ¿sí? Después ponemos acá psicológico y copiamos de nuevo estos 3, los mismos 3. Después tenemos sexual, esto yo expliqué en clase, pero me parece que ustedes no estaban. Bueno. Y después económico y copiamos de nuevo estos 3. Fíjense que yo estoy poniendo acá C2 y C1, uno al lado de otro, y voy repitiendo los 3 elementos de C1 para cada elemento de C2, ¿sí? Y ahora para C3 voy a colocarlos acá, que es par B, varón contra par mujer, pareja mujer contra pareja varón. Después ponemos padre, madre, hijo, hija, hijo, hija, a padre, madre. Y después tenemos nieto, nieta, a abuelo. Y después tenemos abuelo, abuela, a nieto, nieta. ¿Ven? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Que acá tenemos como resultado la cantidad de celdas justamente que representa el universo de lo que tenemos que medir. Voy a poner esto acá. Tengo que poner ahí. Bueno, muy bien. Yo les había dicho que el universo, es decir, las celdas que están aquí representan la combinación de facetas posibles y que era la multiplicación del número de factores. Aquí había 3, aquí hay 4 y aquí hay 6. Entonces si pongo 3 por 4 por 6 me da 3 por... está mal acá. Por 9. Ahí está. La multiplicación me da 72. Y si nosotros contamos, acá, vamos a poner que vamos a elaborar 4 o 5 ítems. Vamos a poner 5 ítems por cada uno. ¿Sí? Acá me voy a poner suma, voy a poner recuento. Y nos dice que tenemos 72 celdas acá. Exactamente lo que nos dio aquí 72 era el número de combinaciones que se dan entre C1, C2 y C3. Y esta es la manera de armar esta tabla. Entonces, dentro de esta que está acá, tengo que elaborar ítems que se refieren al dominio cognitivo, que hablan de la violencia física que es producida de una pareja varón hacia una pareja mujer. No sé si está comprendido ahora. Sí, profe. Ahora quedó grabado también este. Entonces, fíjense que todo esto, bueno, le voy a sacar acá, voy a mover y este es C3. Todo esto es C3. Profe, es 5 ítems por cada una de esas celdas, ¿verdad? Sí, como mínimo. 360. Exacto, exacto. Muchísimo. Sí, claro. Pero fíjate que te voy a plantear el razonamiento lógico para que no se desvíe, digamos, digamos, el pensamiento por la cantidad de ítem que tenemos que elaborar. Miren,
Si yo quiero saber la actitud que tiene una persona acerca de la violencia física, según el modelo de las actitudes, tengo que hacer preguntas sobre lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cognitivos son creencias. Te pregunto, Fátima, con un solo ítem que pregunte sobre las creencias que yo tengo acerca de la agresión física entre parejas, especialmente de parejas varones hacia mujeres, con una sola pregunta sería suficiente. No, profe. No Entonces, creo. claro, porque lo que ustedes tienen que tener en cuenta, eso está en los manuales que yo les pasé, pero quiero que quede aquí grabado, un elemento que favorece la confiabilidad, y eso también vamos a ver un poco más tarde cuando hablemos de confiabilidad, es el número de ítem. Y esto es muy racional y lógico, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes duden de algo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Tengan una duda, ¿creen que yo les estoy mintiendo o me estoy confundiendo o está mal lo que yo digo? ¿Cómo se supone, cómo creen ustedes que sería la manera de resolver esa duda? O de asegurarnos o de aumentar la confianza sobre lo que yo les estoy diciendo. Con respecto a que no, A lo que no sea. No, entiendo. yo digo algo. Estoy en clase y les digo algo a ustedes y a ustedes les suena sospechoso, les parece dudoso o les parece errado. ¿Cómo podrían ustedes, cómo les voy a decir, aumentar la confianza acerca de lo que yo les estoy diciendo? Se repregunta. Entonces, cuanto más veces pregunte lo mismo o relacionado con lo que yo estoy diciendo, ustedes van a ir como que disipando la duda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso Sí, profe. tiene un sentido básico, elemental y lógico la idea de que tenemos que hacer varias preguntas relacionadas con un tema para poder conseguir cierta confianza acerca de lo que estamos preguntando, ¿sí? Porque yo me estoy aproximando nomás a la pregunta que vos me hiciste, Fátima, no te haya que apurar demasiado para cerrar la conclusión. Entonces, punto uno es, esto es para todos, ¿sí? Si ustedes quieren conseguir cierta confianza acerca de lo que están evaluando, van a encontrarse con el dilema, entre comillas, de que tienen que hacer varias preguntas o varios ítems sobre ese mismo tema, ¿sí? Si yo quiero saber si una persona en la, qué sé yo, en la consulta telefónica de urgencia se quiere morir, se va a matar y si hay un riesgo de vida cierto, ustedes con la primera expresión que diga, ¿saben qué? Te llamo porque me quiero matar, ya automáticamente asumen que hay riesgo de vida o no. No. Nos llama la atención, tenemos que estar alerta, pero a partir de ahí se activa y se despliega, digamos, como una serie de preguntas para poder valorar el riesgo. ¿Es así o no es así? Sí, es así, profe. Sí. ¿Y por qué los otros no me dicen nada, Fátima? Eremiche. Y estoy en representación nomás de ellos, profe. O los Por otros eso. están mirando su novela, su celular, o qué es lo que están haciendo ahí. Yo cada vez que prendo mi micrófono para responder, Fátima ya responde. Entonces Sí, no ella es demasiado no, apurada, pero está bien eso. No, no te estoy bajando, Ina Fátima. Por favor, no te congeles. Quiero saber nomás si el resto está atento. Porque, ¿saben qué? Insisto un poco con esto porque quiero que me pregunten si no les quedó claro, ¿verdad? En primer lugar, antes de terminar de contestarle a Fátima, es un requisito principal para poder asegurarnos de que estamos cubriendo correctamente un área, es aumentar la cantidad de ítems. Ahora, el cálculo que hizo Fátima es una locura, ¿verdad? Si vos tenés 72 por 5, ¿cuántos ítems tenés que hacer? Y 360. Exacto, entonces, a ver, voy a ver si es cierto lo que dice Fátima, porque ella es música, no es matemática. Sí, es cierto, profe. Bueno, vamos a ver Pero acá. soy muy buena en matemáticas. No, ya sé, pero digo más por las dudas. Vamos, bueno, viste que tus compañeros son malos de repente, entonces vamos a demostrarle acá que sí tenés razón. 360, para todos los que digan que los músicos no saben de matemática, no es cierto. La música en realidad se basa en matemáticas también. Y sí, Así sumar, es. restar, dividir y multiplicar es la Así música. mismo, así mismo.
Bueno, entonces tenemos 360 ítems. Fíjense que en psicología nosotros solemos usar instrumentos que tienen más ítems incluso que eso. ¿Cierto o no es cierto? El MMPI. Por ejemplo. Pero también es cierto que es muy cansador, es muy extenso y de ser posible tendríamos que ir reduciendo los ítems. Bueno, muy bien. Entonces, en esta construcción que está acá, nos vemos ya obligados a ir recortando probablemente las dimensiones. Puede pasar también que a lo mejor algunas combinaciones no nos interese tanto. Si yo pienso un poco, lo conductual no tiene que ver con lo actitudinal, o sea, está bien si la persona va a ir a ayudarle o no, qué sé yo, pero sigue siendo, muchos teóricos dicen que cuando hacemos un cuestionario y le preguntamos acerca de lo que haría o acerca de lo que hizo, sigue siendo cognitivo porque no estamos observando la conducta directamente. Esta es como es una reflexión nomás que les tiro, ¿verdad? Entonces dice Fátima, vamos a reducir, ¿verdad? Vamos a quitar nomás este que está acá, este que está acá, este que está acá, y entonces vamos a evaluar las actitudes desde lo cognitivo emocional. Esta no es una buena decisión, no es por la cantidad de ítems lo que tendríamos que tomar esa decisión, pero sí, además de reducir los ítems, tenemos eh, alguna razón teórica o razonable o empírica, digamos, alguna prueba piloto o algún estudio que se haya hecho con otra población que nos indique que a lo mejor esa dimensión está muy correlacionada con lo cognitivo o no aporta mayor información, ahí recortamos y fíjense que ahora la suma da 240 ítems, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, lo psicológico y lo sexual están más o menos relacionados si vemos físico, sexual y económico, o decimos lo económico está estrechamente relacionado con lo psicológico, eliminamos esta dimensión y porque además encontramos una base que justifique esa decisión, entonces acá tenemos 180 ítems. Y fíjense que solamente estamos enunciando 5 ítems para cada uno. Y ahora tenemos que empezar a elaborar los ítems y después vamos a tener que probar, etc. Si al final de la prueba nos queda más o menos 3 ítems por cada uno, yo creo que tendríamos que estar contentos de haber llegado a ese punto, especialmente si los jueces indican que son ítems que están bien redactados, que van a permitirnos abordar el tema, etcétera. Entonces ven como este trabajo es un poco artesanal y es iterativo, ¿va? Que se hace una vez y luego se vuelve a corregir y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer hasta que más o menos llega a algo que sea más o menos manejable. Fíjense que acá, al reducir a 3, tenemos 108 ítems, ¿sí? Algo un poco más, quizás razonable de aplicar, de utilizar, etcétera. Y yo digo, bueno, vamos a quitar este tema de la violencia del hijo contra el padre, porque todo el mundo dice lo es más feo que pegarle a la madre, entonces ya sabemos que no hay ninguna persona que pudiera tener una actitud positiva, eso de agarrarle y pegarle a la mamá. Y lo mismo del nieto hacia el abuelo, dice agua, gente y peda. Entonces nosotros sacamos ya por descontado que esas dimensiones probablemente no nos van a aportar mucha información, nos basamos en la literatura, vemos que a lo mejor no va a ser tan conveniente, y ahí vamos ajustando, y ven acá, nos quedamos con 72 ítems que ya fueron aplicados, fueron probados, pasó por la prueba de comprensión, pasó por la prueba de jueces, etcétera, prueba piloto mía, y ya está. ¿Ven cómo sería la forma de ir estructurando más o menos nuestro instrumento? Y ven que no les mentía cuando les decía que la diferencia final, la cantidad de ítems que se pierde es muchísimo. Acá originalmente decíamos tenemos que elaborar 360 ítems y aquí con solo algunos criterios así racionales de sentido común descendimos a 72 ítems. Pero originalmente tenemos que tener una cantidad mayor de ítems para poder llegar hasta este punto, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta aquí. No sé si eso satisfizo tu cuestionamiento o tu interrogante, Fátima.
No, y yo pienso nomás, profe, que cuando son demasiados ítems, uno es que hay muchas personas que ven un número elevado de ítems y no quieren hacer. Yo soy una de ellas. Cuando veo que ya es demasiado, ya no quiero hacer más. Y otro también es cuando alguien está contestando tantos ítems, hasta qué punto yo estoy segura que no contesta por contestar nomás. De Y, cansado, me pone cualquier cosa y cuán fiable va a ser entonces la respuesta. Por eso es que creo que cuando son demasiados ítems, cuando di 360, ¿quién te completa 360? sí, pero lo que te quiero decir es que vos tenés como primer principio, y de eso no hay que olvidarse, que la cantidad de ítems afecta directamente la confiabilidad. O sea, nosotros no podemos borrar nomás los ítems y decir, bueno, vamos a poner 15 ítems solamente para no cansar a las personas, porque eso posiblemente va a reducir la representatividad del constructo que estamos evaluando y por otro lado la posibilidad de obtener una buena confiabilidad. Cuando hagas tu alfa de Cronbach, es muy probable que vos consigas un valor muy pobre y eso no te salga confiable. Entonces, entras en lo que se considera una especie de paradoja. Si tenés demasiados ítems, pasa eso que vos estás diciendo. Se reduce lo que se conoce como la cantidad, la calidad de los datos primarios. Se reduce. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta que te da la persona pareciera que no es de buena calidad. O sea, no te contesta de buena gana, está cansado y no podés confiar mucho en eso. Y eso va a terminar bajando posiblemente tu índice de consistencia interna y tu índice cuantitativo de confiabilidad. Y por otro lado, si vos recortás demasiado y dejas pocos ítems, también es probable que vos obtengas un coeficiente de confiabilidad muy bajo y que para peor no esté suficientemente representado el universo de factores que vos estás midiendo. Entonces, esa es una paradoja, no hay una solución sencilla a este problema y ese es el problema que tienen que afrontar muchos test que son bastante extensos o teorías que son bastante complejas, cómo convertir eso en un instrumento que tenga la suficiente cantidad de ítems y que no canse a la persona que se está sometiendo a evaluación, ¿sí? Esa es la razón por la cual el MPI quedó con una gran cantidad de ítems y otros test así como eso. Bueno, entonces lo que vos estás diciendo es así, 100% cierto, pero entra en conflicto con estos otros aspectos técnicos que tienen que ver con que la cantidad de ítems garantiza una mayor representación de los factores que estamos analizando y aumenta la confiabilidad. Entonces, ustedes tienen que tomar una decisión que vaya equilibrando eso. ¿Está? Bueno, entonces pasamos ahora otra vez a nuestra diapositiva. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta, algo que quiera agregar aquí. Sebastián Olica y doña ella. Decirle porque no, Fátima. Estoy esperando que alguien hable. Sí. Sebastián, por ejemplo, me obliga y no abre más su micrófono y colañona y no vuelve. No, ni ahí, creo que está todo bien entendido, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Regina, Esther, Leti, Haruka. Vos, por ejemplo, ni nande atiendes ya con la mitad. Ni un ruido no estabas emitiendo, Haruka. Estoy atendiendo, profe. Se escucha un ruido de fondo para mí que está viendo la tele. Bueno, están todos pendientes de si bien, ¿cómo es? Arnoldo va a ser o no candidato, me parece. Bueno, no, ya se resolvió eso, ¿cierto? Vayamos acá a nuestro tema, vamos a avanzar en nuestro tema. La semana pasada ya vimos lo de evaluación de jueces y les había planteado acá que al darle clic a este enlace ustedes van a revisar mejor el tema de evaluación de jueces. Yo voy a leer acá esta información y luego vamos a ir hasta ese enlace para que ustedes también vean qué es lo que está dentro de esta diapositiva.
Dice acá, acuda a jueces expertos que le ayuden a evaluar la adecuación, calidad, suficiencia y pertinencia de los reactivos redactados. Invite a personas cuya opinión sea relevante y criteriosa, que sean consecuentes con la tarea de evaluar cada reactivo. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que a veces le pedimos a una persona que evalúe los ítems y nos responde el ítem, pero no evalúa si el ítem es relevante, si está bien redactado, si es coherente, etc. Entonces esa opinión no nos sirve y a veces le presionamos un poco a nuestros jueces y se enojan o te fundamentan desde otro punto de vista que en síntesis no entendéis lo que le estás pidiendo. Entonces, cuando ustedes escogen jueces es muy importante asegurarse de que esa persona está entendiendo lo que ustedes si entendieron lo que ustedes le están pidiendo, que es que evalúe, que puntúe si el ítem que ustedes desarrollaron tiene que ver, está relacionado con el constructo que queremos medir. Y otro error que suele ocurrir es que cuando ustedes elaboran ítems negativos o invertidos, a veces se capta como que ese ítem no mide lo que estamos buscando. Incluso en la clase ya pasó varias veces que les puse como ejemplo algunos ítems y me decían que no medía eso que parecía que estaba midiendo, pero en realidad era un ítem que estaba planteado al revés nomás. O sea, mide, pero de forma contraria, ¿sí? Si yo digo, soy una persona que gasta mucho o que derrocha dinero o que no sabe ahorrar, es lo mismo que yo diga... lo mismo que pregunte, estoy hablando de ítems, ¿sí? Soy una persona que sabe ahorrar, o soy una persona que cuida el dinero, soy una persona que reflexiona antes de realizar un gasto, soy una persona que evita realizar gastos innecesarios. Ahí tenemos 4 ítems que pertenecen a la misma dimensión que dice, soy una persona que no se controla con los gastos, siempre gasto más de lo que gano, siempre me falta dinero para llegar a fin de mes, mis amigos me conocen por ser una persona gastadora o derrochadora o apenas cobro mi sueldo, lo primero que hago es pensar en qué gastar ese dinero sin tener una planificación adecuada. No es que estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Estoy nomás acá planteando que todos esos ítems, por más que sean contradictorios, están evaluando la misma dimensión. Y dependiendo de la respuesta que ofrezcamos, obviamente vamos a puntuar más o vamos a puntuar menos después de la codificación invertida que se haga. Bueno, y algunos jueces, dependiendo de su enfoque, de su visión, de su formación, no van a pillar eso, ¿verdad? Y le van a poner que esos ítems que están enunciados de manera inversa a lo que están midiendo, en realidad no, a su criterio no miden lo que ustedes están buscando medir. Entonces, este tema de enviar los cuestionarios a los jueces, es muy importante estar cerca, explicarle algunas cosas, permitir que haga preguntas antes que calificar el ítem, etcétera, para que ustedes revisen todo esto que les estoy diciendo. Dice aquí, la evaluación de jueces implica realizar la primera etapa de correcciones y selección de reactivos y por esta razón es que debe considerar cuidadosamente los criterios con los que seleccione a cada persona como juez experto. O sea, como vamos a hacer el primer filtro y lo que queremos es conseguir unos reactivos que estén lo mejor redactados posible, entonces obviamente esa posibilidad de mejorar los ítems que ya habíamos elaborado va a depender de la categoría o de la calidad de los jueces que colaboren con nosotros o que hagan un juicio, una valoración de los ítems que utilizamos. Bien, vamos a ver que el número de expertos está establecido que cuanto más jueces utilicemos, mejor es la evaluación. El mismo criterio que la cantidad de ítems, siempre más da una mejor estimación, ¿sí? Pero también es cierto que no se puede incluir infinitos jueces, primero que no vas a conseguir tanta gente que esté disponible o que al final se compromete y no cumple, etc.
La literatura habla de que como mínimo deberían ser 3. Y también hay que considerar cuidadosamente de qué manera se va a aprovechar la información que ofrezca cada juez, ¿sí? Existen algunos índices cuantitativos, como por ejemplo el índice de y Louchy y de Robinelli-Hambleton. No sé cómo se va a pronunciar Robinelli. Son dos índices, como ven ahí, muy cercanos en la época, bastante ya clásicos, por decir así. Pero también es importante considerar la información cualitativa de esta evaluación. La evaluación de jueces expertos se puede hacer a partir de un cuestionario en donde ustedes le van enviando los ítems, o sea, le colocan todos los ítems y luego a cada ítem tiene que indicar si el ítem es, ¿cómo es que se llama? Coherente, claro, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, se aplica el índice a partir de la respuesta que dan las personas. Pero también se puede hacer la evaluación de jueces en una reunión tipo panel de expertos. Y ahí hay varias metodologías. Disculpen, estoy muy cansado, ando muy cansado. Gracias por comprender. El sábado pasado tuve que suspender la clase porque estaba muy agotado, extremadamente. Necesito hacer una pausa. Bueno, sigamos. Y el trabajo de Louchy plantea la razón de validez de contenido. De esto ya habíamos hablado la vez pasada. Se pide que cada juez evalúe en una escala del 1 al 3, en donde tiene que indicar qué tan, esto que dice acá, esencial, útil, no esencial o no necesario es el ítem. Y luego, a partir de las respuestas, se aplica la razón de validez de contenido. Yo ya les avisé que les voy a compartir una planilla donde está incorporada esta fórmula, entonces no hace falta que ustedes se estresen por eso. Y los coeficientes pueden variar entre -1 y 1 y se ofrecen valores aceptables en una tabla que si ustedes le dan clic acá, esto les va a reconducir a una tabla que está al final en el anexo. Ven, clique aquí si desea ver la tabla. Y ahí le doy clic y vamos a ver la tabla. Bueno, muy bien. Yo le envié material, voy a volver a enviar si es que hace falta. Me voy a fijar un poco acá. Espérenme que un ratito, ténganme paciencia. Paciencia. Porque en el material que está en la plataforma es el libro el libro de mi autoría, a mí no sé por qué me pone un poco incómodo. Aquí está. Estoy compartiendo ya otra pestaña. Este libro que está en la plataforma, que bueno, está en desarrollo, pero no significa que el contenido que tiene sea incorrecto. Entonces aquí, a ver, en la parte donde habla se llama primera prueba de instrumento, consulta a jueces expertos, página 37. Ya sea a mí. Vamos a ir a página 37. No me deja ir a página 37 directamente. Pero acá vamos a saltar a la página 37. 18. Este libro está ahí en el... Acá ya llegué a donde te quiero llegar. Dice primera prueba de instrumento. Y aquí habla un poco, una vez obtenido el primer conjunto reactivo, se precisa realizar una primera revisión y selección de los ítems. Algunos autores consideran este proceso como parte de la validación de contenido. Sin embargo, esta validación inicia, estrictamente hablando, con una adecuada redacción del marco conceptual y operacionalización del constructo que se pretende evaluar, bla, bla. Por esta razón,
que algunos autores consideran que esta etapa debe considerarse como parte del proceso de selección de reactivos y, por lo tanto, corresponde a una etapa muy anterior a la validación propiamente. Y por sí misma no garantiza la validez de contenidos, también dice Fitzpatrick, puesto que no mejorará la representatividad del constructo, ya que se juzgarán solamente los que se hayan redactado. ¿Qué es lo que dice acá? Una vez que nosotros elaboramos los ítems, redactamos los ítems y ponemos a prueba solamente los ítems que redactamos, nosotros no vamos a poder saber si es que el constructo está suficientemente representado. O sea, si nosotros hicimos mal nuestra frase configuracional, no incluimos todos los factores que son importantes, si no elaboramos una buena tabla de especificaciones o si por una cuestión de simplificación, de simplicidad o de pereza o lo que quieran, sencillamente recortamos algunos ítems para hacerlo más corto, resulta que los jueces no van a poder ofrecernos una valoración acerca de si el constructo está bien representado o no, sino que sencillamente ya estamos trabajando sobre los ítems elaborados. Entonces, trabajar sobre los ítems que ya está elaborado, eso no es validez de contenido. Entonces, la validación de jueces expertos por sí misma o por sí sola no hace a la validez de contenido. Eso es lo que se cita acá. Bueno, entonces se dice ahí que si se parte de un grupo de reactivos que no abarcan suficientemente el atributo que se busca evaluar, el resultado final seguirá adoleciendo de las mismas limitaciones. Ahí, por ejemplo, falta una coma, ¿verdad? Entonces, por eso que este libro está todavía en formato borrador. Y acá se ofrece una lista más extensa de índices que evalúan el contenido. Está la razón de validez de Laushi, que les dije, el índice de congruencia ítem objetivo, que es el test de el ítem, es la prueba de Robinelli y Hambleton. Luego está el coeficiente B de Aiken, acá explica lo que es, el coeficiente kappa de acuerdo entre jueces. Y aquí vemos las características de los expertos, cantidad de expertos, primera selección de ítems, ejemplo de la planilla de juicio de expertos. Eso es lo que quiero que vean. Aquí se ofrece un ejemplo de planilla y creo que yo ya les compartí el Word de para que ustedes puedan utilizar. Pero les voy a compartir un ejemplo más desarrollado. A ver. De repente me desconcentro y nada, si les digo cualquier maganada, por favor, llámenme la atención. Aquí está, va a servir de ejemplo. Vamos a ver si puedo compartir pestaña en este lugar. Bueno, muy bien, aquí está. ¿Ustedes están viendo? Sí, profe. Dice, validación de contenido, juicio de expertos, solicitud de colaboración, dice. Bueno, este es un trabajo práctico que presenté para una maestría que estoy cursando. Bueno, espérenme que un ratito, porque le di a ampliar, pero está con un poco de retraso nomás mi computadora. Menos mal, mi computadora nomás está con retraso. Espérenme que... Ahí está. Bien. Generalmente, si ustedes van a solicitarle a un experto que colabore con su trabajo, se elabora una carta de invitación. Esta carta dice, conforme al adelantado verbalmente, le confirmo la solicitud de su valiosa colaboración con el fin de contar con su supervisión como experto en la revisión del cuestionario, bla, bla, bla. Y acá se hace una pequeña introducción y se explica de qué se trata, ¿verdad? El objetivo del instrumento que se comparte es el de explorar elementos, bla, bla, bla. Bueno, firma, se le da el número de teléfono, correo, por si la persona necesita consultar algo, y se adjunta el formulario. Entonces, en este formulario, la persona tiene que colocar su nombre, su formación académica, el ámbito profesional que es de su experiencia y cuántos años de experiencia. Luego aquí aparecen las indicaciones. Se espera que en su condición de experto juzgue la congruencia, claridad, coherencia y relevancia
de cada una de las afirmaciones o reactivos que componen la prueba. Para ello, le solicitamos que lea atentamente el descriptor del primer dominio, bla, bla, bla. Todo eso está luego ahí en el modelo que les compartí recién. Entonces tengo acá, miren, voy a medir en esta parte, en esta sección, voy a medir actitud hacia las clases virtuales. Dice acá, la actitud evaluada en esta sección se define como orientación positiva, negativa o neutra hacia las clases virtuales, definida tiene que ser la orientación, ¿verdad? Definida por un índice cuantitativo conformado por el promedio de las respuestas autorreportadas en una escala graduada de niveles de valoración. Se identifican 3 dimensiones actitudinales: percepción de utilidad, facilidad de uso y niveles de estrés. Como no le indico cuáles son los ítems de que está midiendo tal o cual cosa, digamos, la persona solamente tiene que indicar que este ítem es relevante para la actitud que estamos indicando. Dice, ante la situación de cuarentena, considero que la virtualidad ha sido, y acá tenemos un extremo, este es un ítem tipo OSCUD o diferencial semántico, tenemos útil o inútil. La persona marca dentro de este rango cuál es su posicionamiento, si consideró algo inútil, un poquitito inútil, o más útil, más bien útil, y acá sería muy útil. Es la respuesta que va a dar la persona que va a ser evaluada. Pero el juez, acá se le pide que le otorgue una calificación a la claridad, una calificación a la coherencia, una calificación a la relevancia, y que haga sus observaciones con relación a este ítem 1. Muchas personas se olvidan de que estamos hablando de cada ítem. La evaluación de jueces se hace sobre cada ítem. Entonces tenemos acá, le pedimos que haga que indique, ¿verdad?, cuál es el puntaje sobre calidad, coherencia y relevancia, y que además nos indique las observaciones sobre el ítem. Y así vamos hasta los demás ítems. Aquí tenemos motivación, se define lo que es motivación, se redacta el enunciado y luego se espera a que los chicos, los jueces califiquen según su criterio y que hagan aquí sus observaciones. ¿Estamos? Esto sería la forma práctica de aplicar el juicio de expertos. No sé si tienen alguna duda. Este es la muestra del formulario y ahí les acabo de mostrar de cómo se hace con diferentes tipos de ítem. Bueno. En ese formato es lo que nosotros tenemos que enviar, profe, ¿verdad? Enviarle a los jueces para que ellos puedan realizar la revisión de los ítems. Sí. Bueno, entonces, aquí más abajo dice metodología cuantitativa para el acuerdo de jueces. Una vez que ustedes apliquen, acá en este material, a ver, voy a poner... Profe, ese ya me pasaste ya. Este es un libro que está ahí en la plataforma desde que empezaron las clases. Ah, bueno. Les voy a mostrar ahora. Bueno, y si no, les voy a enviar de vuelta, ¿sí? Si quieren que les envíe solo el capítulo de evaluación de jueces, no tengo ningún problema, ¿sí? Pero si quieren, el libro completo está ahí para descargarse. Página 43, ¿verdad? Página 43, exacto. Bueno, entonces acá está cómo se calcula, si ustedes quieren utilizar la razón de validez de contenido, que lo que yo les voy a pedir es que hagamos esto, la razón de validez de contenido. Pero cuando ustedes sean mejores, más profesionales y trabajen en algún proyecto de desarrollo de instrumentos, etcétera, pueden utilizar esta o pueden utilizar otro índice revisando cuáles son sus ventajas. Acá está, por ejemplo, incluso la tabla de valores mínimos. Cuando son 5 jueces, cuando son 6 jueces, 7 jueces, 8 jueces, etcétera. ¿Cuál es el valor mínimo recomendable? ¿Sí? Y acá ya les dice
cuántos números de jueces califican al ítem como esencial y el número de jueces. Estas son dos versiones. Aquí, si nos fijamos abajo, dice que Aire y Scali en 2014 plantearon el criterio que está acá. ¿Cuántos jueces deben calificar el ítem como esencial? Cuando son 5 jueces, con 5 jueces se acepta el ítem, si no, no. Pero en esta otra columna hay un criterio un poco más laxo, un poco más suave, que fue propuesto por Wilson, Pan y Chomsky en el 2012. ¿Sí? Entonces aquí se plantean los dos criterios. Hay mucho que trabajé cuando hice esto. Bueno. Después acá explica cómo hacer el índice de congruencia ítem objetivo, explica un poco en qué consiste, cómo se codifica, y aquí está la fórmula, y aquí hay un ejemplo. Ay, no me quiero ni acordar cuando hice esto. Acá. Bueno, ahí está el ejemplo bien desarrolladito, bien especificado, y aquí está el coeficiente B de Aiken, cómo se calcula y cuáles son los índices críticos. Yo me acuerdo que calculé cada uno de estos valores que están acá, calculé y después no me coincidió con la tabla publicada. No sabía si la tabla que se publicó originalmente tenía errores o el cálculo que yo hice, y usé nomás el cálculo que estaba, o sea, los valores publicados por Aiken en 1985. Pero tengo todavía pendiente eso. ¿Y cuál vamos a usar? Y eso No. Eso yo les dije ya. Vamos a usar el coeficiente de validez de acá del Laushi. Ese es el que vamos a utilizar. Y la recomendación es que ustedes tengan por lo menos 3. Ok. Por lo menos 3. Entonces, no les quiero decir vamos a usar solamente 3, porque si de por ahí ustedes tienen la posibilidad de incluir un cuarto o un quinto juez, incluyan nomás, total, eso no va a implicar mayor esfuerzo para el cálculo del coeficiente, porque van a tener una planillita donde van a cargar los datos y va a calcular solo. Profe, entonces la escala de asertividad no estaríamos utilizando. ¿Cómo la escala de asertividad? No, y ves que ahora mencionaste que este es el que vamos a utilizar, ¿verdad? No, ya deben entender, Gina. Espera. Este es un modelo, ¿sí? Vos le vas a mirar, si vos lo que vas a medir no es asertividad, no le podés pedir que te evalúe la escala de asertividad. Este es un modelo, este es como si mi test fuese una escala de asertividad, ¿sí? Lo que vos estás midiendo, ¿qué era? Rasgos narcisistas. Exacto. Entonces acá vas a poner el nombre de tu escala. Vas a poner inventario de narcisismo o inventario de intensidad de manifestación del rasgo narcisista de la personalidad. Y así se va a llamar este cuestionario, ¿sí? Y acá le vas a dar todas las indicaciones y cada juez va a hacer este juicio acerca del constructo que vos estás midiendo, que es narcisismo. Acá vas a explicar qué es el dominio narcisista, narcisismo, y acá le vas a pedir que evalúe cada ítem. No es que van a copiar y pegar a 7, sino que esto tienen que adaptar para el cuestionario que ustedes están desarrollando. Y sobre esa calificación que coloque aquí, ahí vamos a aplicarle esta fórmula, que es el coeficiente de validez de contenido del Laushi. ¿Se entiende o no? Ya entendí, bro. Vos le vas a aplicar un cuestionario como este, no este. Un cuestionario como este, ¿sí? Por eso dice acá ejemplo de la planilla de juicio experto. Y en este ejemplo se plantea, se está evaluando la calidad de una escala de asertividad. Pero no es asertividad lo que ustedes van a medir. Entiendo, profe. Ve que me confundía nomás porque en esta escala hay 3 cosas: claridad, coherencia y relevancia, y en el otro... No,
No, pero por ejemplo, si nosotros consideramos el mismo índice, vamos a tener un índice que vamos a calcular sobre la claridad, otro sobre la coherencia y otro sobre la relevancia. ¿Sí? El mismo coeficiente es. Si es del 1 al 3, por eso acá está del 1 al 3. Claridad del 1 al 3, coherencia del 1 al 3, relevancia del 1 al 3. Y metemos cada uno de ellos en el índice y aplicamos el mismo criterio, y entonces lo que vamos a tener son 3 índices, uno sobre la claridad, otro sobre la coherencia y otro sobre la relevancia. No sé si se entiende ahora. Mueve un poco otra vez arriba tu pantalla, profe, pues yo no estoy entendiendo cómo. Ya entendí el otro ejemplo. Ah, eso es lo que no se ve, pues, claridad, coherencia. Sí, ahora ya. Viste que en otro se vio mejor, por eso nomás les puse así. Sí, Pero el tema es que ustedes tienen que abrir este ejemplo. De hecho, que yo les envié un documento en Word para que ustedes puedan modificar. ¿Se acuerdan, va? Sí, yo estaba esperando nomás ya esto para entrar a trabajar. Claro. Ok, perfecto. Y en este libro que les dije que está ahí, o si necesitan que les envíe de nuevo, o si quieren solamente el capítulo sobre evaluación de jueces, no hay problema, yo les puedo enviar. Acá eso es lo que estoy compartiéndoles aquí en la pantalla, donde está así todo muy detallado sobre cómo aplicar y cómo calcular los índices, etcétera. Profe, para esta etapa y en lo que respecta a la selección de los jueces, yo tengo 3 candidatos a jueces, Sí. pero de estos 3 candidatos, uno solo es experto en el área. Pero eso es lo que yo te decía hace rato, es que esa condición de experto, entre comillas, que es muy importante, pero no suficiente. Podríamos incluir otro tipo de perfil de experto que tenga que ver más bien con la medición, entonces se fija en otros aspectos, por más que no sea experto, digamos, en el ámbito musical, se fija en la sintaxis, en la claridad, etcétera. No importa otra cosa, pues. Exacto. Exacto. Y por ejemplo, uno de mis jueces que le voy a pedir el favor es mi hermano, él es ingeniero químico. Sí. Pero entiende perfectamente que tiene que tener una pregunta a eso nomás. Sí, exacto. No, y vos vas a después considerar todas las, ¿cómo te voy a decir? Las respuestas que te ofrezcan. Y finalmente, también vas a hacer un balance de tipo, bueno, mi hermano no entiende lo tanto, esto que me puso acá no le voy a hacer tanto caso. O demasiado ya exigente, demasiado exquisito no entiende muy bien lo que es medición, entonces, bueno, me bajó acá un puntaje, pero le voy a hacer caso más al otro. Eso también entra en esta parte, ¿sí? O sea, vos podés otra vez asumir una posición crítica acerca de la información que te está ofreciendo el juez. Entonces, en una situación hipotética en donde todos los jueces tuviesen como la misma calidad de expertise, el criterio cuantitativo tendría que tener mayor peso. Sí, está clarísimo. Ok, bueno. Entonces, continuemos. Voy a continuar acá con este librito porque a continuación, o sea, muestra todos los ejercicios cuantitativos, los índices, todo están desarrollados, la forma de interpretar, todo eso. Se pasa a la prueba de comprensión. Yo acá lamento que me haya detenido solamente a desarrollar una página, porque esta parte también es muy importante, ¿verdad? Y cada vez hay más publicaciones que hablan sobre el tema. La prueba de comprensión es una prueba en la que se aplica el test a personas que tienen la característica muy similar a la población a la cual va dirigido el test. Se le hace completar la prueba y luego se indaga, se le interroga acerca de cómo fue que respondió en la prueba. Y acá yo les propongo 2 formas. Uno es el de protocolo abierto y el otro es el interrogatorio cognitivo.
En el de protocolo abierto se utiliza como una especie de respuesta en voz alta. Le piden a la persona que lea en voz alta el ítem y que les comente qué es lo que está pensando mientras reflexiona acerca de cómo va a responder el ítem, ¿sí? Es una técnica muy interesante. Entonces, cada ítem, digamos, se somete a esa forma. Y la otra es pedirle que responda en silencio, como si hubiese, como en la forma como respondería al test, y luego se le hace un interrogatorio cognitivo acerca de cómo fue que procesó la información, es decir, qué fue lo que pensó, imaginó, consideró para responder a ese ítem en particular. Entonces ahí ustedes se aseguran de que la persona que está leyendo el ítem entiende efectivamente qué es lo que ustedes le están planteando y si entendió bien o si entendió mal. Y recuerden, yo ya hablé de esto muchísimas veces en clase, pero en esta parte del proceso no se le juzga a la persona, sino que juzgamos el ítem. Si yo leo el ítem y no entiendo, no es porque yo sea un iletrado, inculto y que no sabe nada de música. Fátima está obligada a redactar un ítem que incluso yo entienda. Entonces, si yo leo el ítem y no entendí nada, o entendí mal, o respondí exactamente en el sentido contrario al que tendría que haber respondido según la actitud que tengo o según mis reacciones, entonces quiere decir que ese ítem tiene que volver a revisarse. Por más que los jueces ya hayan dicho que ese ítem es perfecto, excelente, lo que sea, a veces hay una brecha importante entre la opinión de los expertos y el funcionamiento que tiene el ítem en la población de personas que son evaluadas, ¿sí? Entonces, este interrogatorio cognitivo es demasiado importante que ustedes lo hagan. Yo voy a ver si consigo alguna información, o sea, material adicional, pero básicamente tienen que hacer esto que les digo y que está escrito acá, ¿sí? Y luego de eso ya pasamos al ensayo de la prueba, que sería la prueba prepiloto. Y la prueba prepiloto consiste sencillamente en aplicar el test tal cual como se aplicaría en la versión así ya real. Y de ahí se recoge información cualitativa, como por ejemplo el tiempo medio de aplicación, los términos que son confusos, donde se haya preguntado más veces qué es lo que quiere decir, etcétera. Y si no tienen problema en registrar la respuesta, o sea, dónde marcar, si hay que encerrar en círculo, poner una X, se imprimió mal la hoja, no era así, había sido la forma en que nosotros pensábamos, no era muy práctica, etcétera. Hay que agrandar la letra, todo eso es información cualitativa importante para poder mejorar la versión de la prueba. Y luego está la información cuantitativa que tiene que ver ya con el análisis de los ítems. Y acá les explico yo el tema de la distribución de frecuencia, media, correlación, ítem total, índice de discriminación, consistencia interna, los diferentes métodos que hay, visiones, etcétera, las fórmulas y hay ejercicios resueltos. Pero, como les dije, a estas alturas, cuando estemos nosotros con este tema, ya vamos a tener nuestro tallercito de Jamovi, que es el instrumento, o sea, perdón, el software que vamos a utilizar para hacer análisis de ítem. ¿Se acuerdan que una vez en clase les había mostrado, cuando analizamos el test de optimismo, que les pedí que respondieran? En clase les mostré cómo haciendo 2 clics ya se obtiene el alfa de Cronbach, la correlación ítem total, y después otros 2 clics y ya se obtiene el análisis factorial. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Bueno, y entonces ese es el programa que les voy a enseñar los sábados, o sea, cuando vamos a hacer seguramente la práctica 2 y después ya empezamos con el taller de Jamovi. Y ese es el programa que vamos a utilizar para que ustedes puedan analizar los resultados de su prueba piloto. Y de todas maneras, lo que sí les adelanto es que adelanten lectura, revisen el material y cualquier cosa que ustedes encuentren ahí que es confuso, no se entiende, está mal redactado, va a ser bienvenida esa observación, porque como ven aquí es un libro que todavía está en desarrollo, está en formato borrador, pero que me parece que va a ser muy útil para toda la sociedad. Ya vean, no sé si científica, pero por lo menos los que quieran desarrollar instrumentos.
y que no pretende ningún beneficio económico ni nada, porque este es un libro gratuito, ¿verdad? Te van a ser colaboradores solidarios nomás con esta idea que tengo. Bueno, entonces aprovechen, porque acá en realidad está absolutamente todo lo que casi calcado de las clases. Acá hay ejemplos de tablas de especificaciones. Bueno, así que si todavía no revisaron ese material, no sé qué están esperando, ¿verdad? Y a ver un poco. ¿Ustedes quieren que yo les vuelva a compartir? ¿O van a entrar a la página? O sea, a mí no me molesta compartirles ahora el enlace para que descarguen. O si quieren solamente el capítulo referente a la parte de evaluación de jueces. Igual van a tener que ir descargando capítulo por capítulo. Porque vamos a seguir usando para las demás partes. Entonces por ahí anotan nomás las páginas. Pero bueno, me dicen como quieren. No sé, yo ya tengo descargado, profe. Ok. También tengo descargado ya, profe. Bueno, muy bien. Y como les dije, les voy a agradecer si ustedes me comparten sus impresiones acerca de cómo les pareció la lectura, etcétera. Y bueno, y si hace falta alguna... Profe, ¿Sí? yo tengo una duda nomás, ¿verdad? Con respecto a Dice. lo que había preguntado. Por ejemplo, ¿qué pasa si un individuo califica 1 en claridad, después califica 2 en la otra cosa que era coherencia y 3 en relevancia? O sea, al final, ¿cómo determinamos si es útil o no para el No, sujeto? el coeficiente ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? El Content Validity Ratio es la razón de validez de contenido. Validez de contenido. Sí, no, pero se llama razón, ¿cómo es? Razón de validez de contenido. Sí, razón de validez de contenido del AUSI. Se aplica sobre la idea de relevancia. ¿Sí? Muy bien. Si yo te digo que a mi juicio el ítem es relevante, pero está poco claramente redactado, ¿qué es lo que vos podés entender de lo que yo te estoy diciendo? Y que hace falta mejorar la Exacto, forma que exacto. Además te va a decir, te va a escribir ahí en la observación. Entonces, son 3 criterios muy importantes porque a veces el que te diga que es poco claro es a lo mejor más importante incluso que la relevancia, porque al estar poco claro no se entiende si sirve o no sirve, ¿sí? Pero lo que yo te decía es que con esa fórmula se puede calcular una razón de claridad, una razón de coherencia y una razón de relevancia, ¿sí? Entonces, si en general los 3 criterios te dan un valor de 0,99, entonces vos decís, este ítem está perfecto. Ahora, si tenés un valor de 0,99 en claridad y en relevancia, en coherencia, pero en relevancia te sale que es poco relevante, entonces vos ya sabes que ese ítem mide algo, está bien escrito, pero no es tan relevante para lo que yo estoy buscando. Entonces, lo que hay que leer ahí es a qué se refiere la claridad, a qué se refiere la coherencia y a qué se refiere la relevancia. Y nosotros lo que buscamos es no hacerle perder el tiempo a la gente, no confundirle ni distraerles con ítems que son poco importantes. Lo que nosotros queremos es que los ítems estén bien redactados, que sean claros, concisos, no ambiguos y que sean relevantes para lo que estamos investigando. No sé si eso aclara. O sea, sí, si nosotros, especialmente es la parte de que vamos a aplicar ese
ese coeficiente de razón a cada dominio, claridad. Exacto, y eso es lo que yo te había dicho ya la primera vez, que lo que vamos a calcular es ese coeficiente para claridad, por eso es que tiene 1, 2, 3. Luego vamos a aplicar el mismo coeficiente para coherencia, y luego vamos a aplicar el mismo coeficiente para relevancia, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 coeficientes, o 3 razones. Bueno, Sí, y ahora sí ahí, viene bien. y entonces ahí vas a poder como es saber qué hacer con ese ítem, si tenés que corregir, mejorar o eliminar directamente. De hecho que a veces no se calculan los coeficientes para los 3 criterios, solamente para el último, pero se tiene en cuenta cualitativamente. Además, cuando son 2 jueces no hay tanto problema. Se tiene en cuenta lo que te dicen. Si te dicen que es poco claro, entonces vos ya sabés que tenés que volver a revisar. Pero si te dice que además de ser poco claro, no tiene nada que ver, entonces ahí vos te preguntas, ¿será que si redacto de una manera diferente puede ser relevante? Entonces volvés a someter a la prueba de jueces, pero ya a menos ítems. ¿Sí? Si de repente la primera evaluación fue muy catastrófica y tenés que volver a revisar muchos ítems, entonces, o varios ítems, entonces revisas todos esos ítems y solamente esos sometes a evaluación de jueces y luego volvés a calcular el coeficiente. No sé si quedó claro. Sí, profe, ahora quedó muy claro. Perfecto. Bueno, muy bien. Si no hay más nada que preguntar, ya les libero. Entonces, si yo ya nos concentramos en seguir con nuestras actividades. Voy a compartir acá, si quieren copiar el enlace, compartir con sus compañeros. Este es el enlace para descargar el libro, ¿sí? Profe, para la práctica del sábado tenemos que llevar. Sí, yo les voy a pasar el enlace y el material porque son nuevos test, son los de la práctica 2. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, y ahí está, este es el enlace para descargar el libro. Que ese parece que nunca voy a tener tiempo para volver a revisar, pero bueno, algún día ya será. Y poder quitar esa marca de agua de borrador y dejarlo ya como primera edición, ¿verdad? Profe, con respecto a los ítems, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Preparo ya mi planilla para jueces? Sí, claro, ahora está arrancado. Eso está acá en el calendario que tenemos. No, Ya está como iniciado ahora, lo de evaluación de jueces. ok. O sea, lo que hay que hacer ahora, a partir de hoy, es empezar a buscar jueces. Terminás tu evaluación de jueces, no hace falta que vos me envíes nada, pasás ya a la prueba de comprensión. ¿Y cómo voy? Nosotros tenemos 39 ítems, Sí, ¿verdad? Que hicimos con la idea luego de que se tiene que desechar. sí, Voy a pasar los 39 ítems por los jueces sí. y por la comprensión. No, así no es. Vos pasás primero, te voy a compartir acá, vos pasás a los jueces y calculás este coeficiente, ¿sí? Ya. Y este coeficiente por cada ítem es, ¿eh? Cada ítem va a ser evaluado según lo que indicaron los jueces. Y ahí vamos a saber cuáles son los ítems que quedan. Y esos son los Y que someten. solamente los que quedan van a ir a la prueba de comprensión. Ok. En la prueba de comprensión se supone que vos no eliminarías ítems, sino que en todo caso mejorarías su redacción para su comprensión, ¿verdad? Pero si de repente te das cuenta, mira, este ítem no teníamos mucha fe, no era lo muy claro, nadie entendió nada, cualquier cosa, y si quitamos ese ítem,
tampoco le afecta mucho a nuestro